Buenos días. ¿Me escuchan ahora sí? Okay. ¿Cómo están? ¿Bien? Okay. ¿Me acompañan con una oración para empezar mejor? ¿Les parece? Listo, vamos a cerrar los ojos. Padre amado, Señor, Dios bendito, te damos gracias por estar este día aquí. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que sea tu palabra implantada en nuestras vidas, Señor, y que de aquí salgamos con una porción de tu palabra y de tu bendición, Señor, para ponerla en práctica, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando y operando todo en este momento, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tenía una palabra para hoy, lo más de interesante, en la que iba a repartir harto látigo. La última vez que había hablado acá, alguien me dijo, no voy a señalar a esa persona, pero a mí no me gusta mucho cuando usted habla, porque es que usted da muy duro. O sea, usted sube y empieza y dije, bueno, está bien, entonces esta vez voy a traer algo más fuerte todavía. Pero pues una cosa es lo que uno planea, otra cosa es la que Dios quiere, y Dios me puso algo muy distinto. Para quienes les gusta tomar nota o algo, esta palabra el Señor que ha dado se llama mi camino. Es una palabra muy en particular para las personas que son nuevas, que hasta ahora están buscando el Señor, y también para aquellos cristianos. No les voy a pedir que levanten la mano o algo, pero para aquellos cristianos que están pasando por momentos muy complicados y que muchas veces no entienden el por qué están pasando por eso. Porque muchas veces uno cree que por ser cristiano la vida ya es color de rosa, y al pasar los años uno se da cuenta que no es así, que las cosas son muy diferentes. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a comenzar, y les voy a pedir algo. Hay unas Biblias ahí, tómenlas, cojan las Biblias que están ahí. Yo he visitado muchas iglesias y créanme, son muy contadas las iglesias donde los pastores les ponen una Biblia a las personas, son muy contadas. Démosle uso hoy, vamos a ir a Juan 1:1. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Y el versículo 5 es supremamente importante. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Este pasaje es supremamente importante porque este es el pasaje que nos deja muy claro lo que es el principio, y nos deja muy claro que en el principio todo era relacionado a Dios y todo era directamente. Cuando está hablando del verbo y la palabra, pues entendemos que está hablando de Jesús, ¿cierto? Cuando entendemos el principio de algo, todo lo demás se vuelve más sencillo de ir entendiendo. Es como cuando tienes un electrodoméstico nuevo o algo. Si usted en el principio no acude a las instrucciones, perdió, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la palabra y lo pasa en la vida. Si uno no acude en el principio a la base, el resto va a estar bastante complicado. Esta palabra nos habla de que en el versículo 5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha prevalecido contra ella. Nunca va a prevalecer la oscuridad sobre la luz. Y sabemos que la oscuridad no solamente está hablando de Satanás y el pecado y todas esas vainas. No, la oscuridad también habla de los momentos complejos y los momentos complicados en la vida. Cuando hay una escasez, cuando hay una injusticia en nuestras vidas, cuando estamos pasando por una enfermedad complicada, cuando un familiar está pasando por una enfermedad complicada y uno
no entiende el porqué de eso. Cuando dice, bueno, pues, Señor, pues yo te entregué mi vida, Señor, te di mi corazón, te di todo, y aún así me está pasando esto, ¿por qué? Y es porque a veces el camino que hemos decidido andar es el camino que muchas veces hemos forjado nosotros y lo estamos conduciendo a nuestra manera, más no en la manera de Él. Y por eso es que lo importante es moverse, porque es que todos los caminos conducen a Roma. Creo que ustedes han escuchado esa frase, ¿cierto? También han escuchado la frase que no, mira, es que todas las iglesias, todas las religiones es la misma vaina, porque es que de todas maneras todas ellas conducen a Dios, entonces pues en sí todo es bueno. Esos son caminos forjados y creados por hombres, pero el camino del Señor es muy distinto. ¿Me regala el versículo, por favor? Dice Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes de uno conocer a Jesús, antes de uno involucrarse de verdad con Él, uno comienza a tener un caminar en la vida según lo que yo planeo, según lo que yo quiero, según mis deseos, según mis planes y todo eso. Pero conforme va pasando los años nos damos cuenta que muchos de esos planes no funcionaron o muchos de esos planes no se cumplieron. Y sí, podemos echarle culpa a la economía, a gobierno, situaciones, a un montón de cosas y todo eso, ¿sí? Pero ustedes nos han preguntado que tal vez no fue a raíz de todo eso. Tal vez no sería que Dios quería algo diferente. No sería que tal vez estábamos andando por el camino que no era. Cuando Jesús da estas palabras, se las da uno de los discípulos cuando estaba preguntando, bueno, ¿y cómo iremos? ¿Cómo haremos? ¿Sí? Y él está dando esta aclaración. ¿Por qué? Porque antes de Jesús ya había venido otras personas haciéndose pasar porque ellos eran la solución, que porque ellos eran la vida, ellos eran el enviado del Padre, ellos eran tales cosas. De hecho, ya se habían institucionalizado religiones, dogmas, doctrinas y todas esas cosas, y todo eso se había convertido en caminar del hombre. Entonces ahí vemos en la palabra como algunos decían, es que yo soy de la secta tal, yo soy saduceo, yo soy filisteo, yo soy fariseo, yo soy tales cosas. Pero Jesús deja claro, no, nada de eso, yo soy el camino. Muy bonito el esfuerzo y toda esa vaina, pero no te va a servir. Si quieres llegar donde está el Padre, la única forma es a través de mí. Paso estas partes rápidas para llegar a un punto. Llega Mateo 7, 13 al 14, dice así. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El pasaje anterior nos estaba hablando algo que estaba dejando claro para las personas de la época, y este pasaje, aunque también estaba pronunciado en aquella época, es algo que es muy aplicable también para el contexto de hoy en día. Hay una parte, al finalizar este pasaje nos dice, y pocos son los que la hallan. Actualmente en el mundo vemos como unas 7.500 millones de personas más o menos, pero según encuestas hay aproximadamente unas 2.000 millones de personas que no conocen a Cristo o que no han conocido a alguien que les hable de Cristo. Es un número grande, o sea, no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de 2.000 millones de personas actualmente. 2.000 millones de personas que si alguien no va y les habla, van a morir sin Cristo. Es una cifra bastante alta. Sin embargo, por la razón que sea que tú lo has conocido, por la razón que sea que estás aquí hoy, sea porque le tocaba, porque alguien lo trajo, porque lo presionaron, porque la pareja vino y pues tocó ir, porque el papá vino y le tocó ir, porque la mamá vino y le tocó ir, o porque no tenía nada que hacer, de una u otra forma hallas la palabra y has hallado el camino. El tema es, estamos caminando en el camino conforme Dios dice,
o lo estamos haciendo a nuestro modo o a nuestra manera? Entonces no es una interrogante para nosotros mirar a ver cómo es que está fallando nuestro hermano, cómo es que está fallando la otra persona, sino es una interrogante para saber si yo me estoy conduciendo en el camino de Cristo. Y no estoy hablando de un concepto pues devocional grandísimo, pues yo no estoy hablando del tema súper religioso ni nada de esas vainas, sino estoy hablando es si lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo, porque una persona puede ser muy religiosa pero no lo está viviendo. Una persona se puede saber toda la Biblia de memoria y no lo está viviendo. Usted puede mirar cualquier cantidad de documentales en Nat Geo, History y todos esos programas acerca de personas que te recitan la Biblia del derecho y al revés. Gente especializada en arqueología, historia y todo ese tema de la Biblia, Antiguo Testamento y todo eso. Pero no se está viviendo. Acá nos están diciendo que nosotros no solamente lo hemos hallado, sino que el punto es hallarlo y caminar en él. Regálamela. Y este era el punto a donde quería llegar para compartir la palabra. Estas palabras las dice el rey David más o menos unos 1400 años antes de Cristo. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Nótense en algo, mira, estamos hablando de una persona que hace tal afirmación, una persona que no había tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Tenía una relación con Dios, ¿sí? ¿Era perfecto? Para nada. David fue una persona que cometió cualquier cantidad de errores. A veces cuesta cuando alguien le dice: es que David era conforme al corazón de Dios. Y yo: no inventes, o sea, conforme al corazón de Dios con todo lo que hizo. Una cosa es estar conforme al corazón de Dios, pero otra cosa es ser uno perfecto. Es diferente. Pero David tenía las cosas muy claras. A pesar de que él no había tenido la revelación completa, como nosotros sí la podemos tener, como está ahí en sus manos o en la silla ahí al lado, que nosotros tenemos la oportunidad de tener esto completo, él no lo tenía, él solamente tenía un fragmento, solamente tenía por ahí los libros de Moisés y pare de contar. Él no tenía nada más, pero lo tenía bastante claro, que la lámpara es que perdón, ahí hay algo mal en el pasaje, ¿o no? No, es que estaba mirando otra versión. La lámpara es a los pies la palabra. La palabra es la lámpara que va por donde va caminando él. Y quiero que miremos esas dos palabras claves que están apareciendo ahí en ese pasaje que dice lámpara y lumbrera. Las lámparas en aquella época no son las lámparas que hoy conocemos hoy en día, las lámparas de aceite que a veces las personas las cogen, las cargan así, que parecen como esos farolitos y esas cosas. No, las lámparas antes era una vasija de barro pequeñita en la cual le salía una pequeñita flama. La capacidad de iluminar esa lámpara era muy pequeña, o sea, eso no era como una linterna o algo así, no, lo que iluminaba la lámpara era espacios muy pequeños. Por eso habla que es lámpara a mis pies. Cuando la persona, el caminante, iba de noche con esa lámpara, escasamente iba iluminando a lo mucho por ahí 1,5 metros a la redonda. No era más lo que iluminaba esa lámpara. La lámpara, lo único que le garantizaba al andar en la oscuridad al caminante era que no iba a caer en un hueco, que el siguiente paso que estaba dando no lo conducía a una trampa o un abismo. Era la única garantía que le daba la lámpara, nada más. Pero adicional dice: y lumbrera a mi camino. La lumbrera, ¿qué era? La lumbrera se refiere al cuerpo celeste que te está iluminando un norte, que te está iluminando un punto a donde llegar. Ese cuerpo celeste tampoco te estaba iluminando todo el paisaje. Cuando una persona salía en aquella época de noche a andar, salía con su lámpara, tenía seguro sus 2 pasos o un paso a veces, dependiendo de qué tan oscura estaba la noche, y tenía una lumbrera a la cual se fijaba que le indicaba cuál era el norte. En los navegantes pues se utilizaba mucho que la estrella del norte, y que por ahí llegó toda esa vaina, pero era eso, o sea, no había nada más, era todo lo que tenía para andar. Y David,
hace esa comparación de la palabra a esa situación. ¿Por qué? Porque David entendía que el tener la palabra de Dios no significaba que todo iba a ser perfecto, que todo iba a estar súper iluminado, que todo iba a ser allá sensacional, que ya sé todo lo que hay de por venir, que ya me la sé todas. No, la palabra me estaba garantizando que lo que yo estaba pisando era tierra firme y que yo tengo un punto donde llegar, que era donde el Padre. Del resto, que había desde el paso que me está iluminando la lámpara al punto donde me está mostrando la lumbrera. Esas son las lámparas de la época. No había nada más. En el trayecto medio se podía ver cosas, de resto era totalmente oscuro. O sea, David sabía que tengo mi paso seguro, que tengo el lugar a donde voy, pero que todo lo que ha de venir ahí, no tengo idea qué es. No sé qué más hay ahí. ¿Y sabes qué es lo que hay ahí? Un montón de situaciones complejas, justas e injustas, cosas que no tenemos el control, que la única forma es caminando, no hay de otra. David entendía algo, que la lámpara tenía que estar cargada de aceite, que si yo no tengo esa lámpara cargada de aceite, mis pasos van a ser en falso. Y ustedes saben que la palabra habla que el aceite pues es la unción, es la comunión con el Señor, es la conexión, es la oración. Eso es lo que representa el aceite. Si yo no tenía la lámpara cargada, mis pasos iban a dar quién sabe a dónde, porque puede que la lumbrera me estaba apuntando el punto a donde llegar, pero en el camino tal vez había un abismo y allá iba a caer. ¿Y cómo es que se alimenta esa lámpara? Únicamente con la oración y únicamente preparados. El que no tiene la lámpara cargada está caminando peligrosamente. Y cuando se camina peligrosamente, no solamente se está exponiendo a que la vida llegue y te golpee con un montón de cosas, sino también se está exponiendo a que cuando el Señor venga con su bendición, usted no lo va a notar porque usted no va a estar preparado. Por eso es importante tener la lámpara cargada. En Mateo 25, si no me equivoco, habla la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Las vírgenes tenían, habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas, 5 tenían aceite en la lámpara y otras 5 se durmieron, no se prepararon y no tenían el aceite y se perdieron de la bendición. Aunque muchas veces esa parábola se relaciona con el tema de la segunda venida del Señor y sí, obviamente tiene que ver con eso. También tiene que ver con que cuando el Señor viene, si tú no estás preparado para recibirle, y no solamente me refiero a su segunda venida, sino cuando el Señor llega a tu vida con una bendición o algo, si tú no estás preparado, si tú no tienes la lámpara encendida, si tú no tienes la lámpara cargada de aceite, se perdió. Y uno dice, pero es que es injusto. O sea, ¿por qué si yo en algún momento estuve preparado? Pero ¿por qué si yo en algún momento estuve alerta? Solamente me descuidé un ratico. Pues hay que estar preparado todo el tiempo. Porque yo no me puedo pegar de lo que fui en alguna vez para el resto de la vida. ¿Se han escuchado de personas que o sea, casi todas sus conversaciones son relacionadas a lo que alguna vez fueron? Alguna vez yo tuve tal negocio, alguna vez yo fui exitoso en tal cosa, alguna vez fui glorias pasadas, pero de lo presente, cero. Entonces esta porción de que nos habla David, nos habla de caminar pero estando preparados, de caminar en paso firme. No hay una promesa. No hay una promesa falsa acá en la palabra. Acá en ningún momento David no está diciendo, no, y todo tu panorama va a estar claro. No va a estar claro. Pero es que la única forma de afrontar esa dificultad es yendo hacia ella en pasos firmes, alumbrado por la palabra. De resto usted va a estar a tientas. ¿Alguno de ustedes le ha tocado caminar alguna vez a tientas, como uno dice, en la oscuridad, sin saber ni idea qué es lo que hay? Usted se va a tropezar. Es inevitable tropezarse.
Es imposible no hacerlo. Y la vida es demasiado corta como para correr ese riesgo. Porque tomar una equivocación de algo momentáneo, pues va y viene. Pero algo que te equivoques en toda tu vida es tenaz. Cuando uno habla con alguien y le dice, mira, es que yo estoy siguiendo al Señor, yo voy tras de Él, mucha gente cree que usted le está apostando a una fantasía, a una ilusión, y te lo juzgan. A mí me lo han dicho. Es que usted le está apostando su vida a algo que quién sabe si sea cierto o no sea cierto. Pongámosle que usted viva, no sé, 80 años, listo. Vivió 80 años y se los apostó a Dios y se murió y Dios no existe. Me decía alguien. Apostó 80 años a una ilusión. Alguna vez me dijeron eso. Yo, bueno, y va al otro panorama, va a la otra cara de la moneda. Y si aposté 80 años a cambio de una eternidad, porque sí existe, ¿a qué le estás apostando? Yo asumo que porque estás en una iglesia le estás apostando a Dios. Pero hay 2.000 millones de personas allá afuera que no le están apostando a eso. Y esas 2.000 millones de personas no son solamente personas que están por allá en los países donde es complicado llegar al evangelio, que estamos hablando por allá, los países árabes, no sé, Corea del Norte, y entonces no, hay muchas personas en nuestra misma sociedad, en nuestra misma ciudad, que no conocen al Señor. O si lo conocieron en algún momento, lo conocieron porque alguien les dijo algo muy erróneo sobre Él. Y muchas personas andan en desilusión por eso. Algunos cogen y simplemente se van, desaparecen de la iglesia. Algunas personas persisten en el estar físicamente en una iglesia, pero su corazón está totalmente alejado de Dios, porque sufrieron alguna decepción, porque les dieron un panorama que era totalmente falso. Algunas personas porque le pintaron o un Dios, o sea, cualquiera de los extremos, o un Dios que era muy castigador, un ser muy complicado de complacer, o le pintaron la otra cara, un Señor que es solamente amor, que tú hagas una oración hacia la carrera repitiendo las palabras que otro diga y ya, y te salvaste, y aquí para adelante no importa lo que usted haga. O le pintaron la historia de que todo lo que pronuncie su boca, entonces todo será realidad, porque todo lo estás pronunciando en fe. Entonces tú coges, declaras, decretas, mencionas, profetizas y no sé qué, y todo se hace así conforme a la fe que tú tienes, porque sí. Y después se da cuenta con la realidad que las cosas no eran así. Eso es cuando llega una enfermedad complicada a un familiar y va con esa idea: no, yo profetizo en el nombre de Jesús, a personas esa no, ya. No, esa no. Ahí hay un golpe duro. ¿Por qué? Porque hubo una concepción humana errónea, una interpretación errónea de la palabra, que le prometieron algo que no estaba ni en tus pies en lo que estaba alumbrando la palabra, ni estaba allá donde estaba la lumbrera. Te estaban hablando sobre cosas en las que no se pueden ver, cosas que la única persona que sabe, el único ser que sabe qué es lo que hay ahí es Dios, nadie más. Y eso muchas veces ha sido por una distorsión tenaz del evangelio. Usted no conoce personas que hablan y afirman de que yo hago tal cosa y como yo estoy tranquilo, como yo tengo paz, entonces pues eso es la señal de que Dios está conforme con lo que yo estoy diciendo o con lo que yo estoy haciendo, porque es que yo estoy confiado y tengo paz? ¿Se han escuchado eso en algún momento? Ahora, ¿será siempre así? Jonás, cuando Dios le dice a Jonás: vaya a Nínive, vaya y dígale tales cosas, vaya y profetiza lo que va a acontecer con este pueblo, Jonás decide no hacerle caso. ¿Y qué hace Jonás? Se monta en una barca y que se echa a dormir. Entonces sí puede haber tranquilidad, sí puede haber descanso y sí puede haber paz,
estando desobedeciendo a Dios. O sea que eso no es una señal. Aunque todo eso es parte del gozo del Espíritu Santo, no necesariamente cuando yo lo quiero justificar quiere decir de que Dios ahora tiene que cambiar las cosas porque yo lo digo. Entonces el hecho que muchas veces nos sintamos tranquilos no quiere decir que las cosas están funcionando o que las cosas se están haciendo como deben hacerse. ¿Y eso qué es? Mala interpretación. Algún pasaje que alguien sacó del contexto. Un pasaje que alguien se lo mencionó a otro cristiano o algo para crearle una ilusión, de pronto con una buena razón, pero erróneo totalmente. Y todo ese tipo de cosas ha provocado que muchas personas estén en las iglesias y que a pesar de que están congregados, a pesar de que están ahí presentes, el corazón está totalmente desilusionado. Porque se quedaron enfocando la vista sobre lo que alguien le dijo de lo que había allá en lo oscuro donde no se sabía. Cuando el único que le podía contestar eso era Dios. No había nadie más que le podía contestar a eso. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor nos quiere decir en esto es que el aceite que tú tienes, y que la idea es que lo tengas, te va a ayudar para el caminar más. Para eso te va a ayudar ese aceite, para iluminar esos pasos y nada más. Lo que ha de venir, pregúntaselo a Dios. Dios contesta. Una cosa es que a veces no nos gusta lo que contesta, pero Él contesta siempre. Él siempre tiene una respuesta para todo, porque Él lo sabe. Entonces tú puedes irte a una interpretación para tú darte una justificación o tú contestarte algo, o puedes ir a donde Dios, que tiene el panorama completo, a preguntarle a Él. Porque tú puedes tener muchos planes, muchísimos planes, pero el que sabe qué ha de venir es únicamente el Señor, absolutamente nadie más. Tú la percepción que tienes es pegándote a un presente, pegándote a una promesa y pegándote a lo que tú puedes ver. Eso es todo lo que tú tienes. Eso es lo que yo tengo y eso es lo que cualquier persona tiene. Mas sin embargo la percepción que tiene Dios es muy diferente, porque la percepción de Dios es pasado, presente y futuro a la vez. Es el todo a la vez. Y nadie más puede tener eso, únicamente Él lo tiene. Y es a través de todas esas concepciones erróneas que muchas veces han aparecido que nos olvidamos de algo muy importante que nos había dicho el Señor Jesús, y es: busca al Padre y busca la voluntad del Señor. Pide que se cumpla la voluntad de Él. Y lamentablemente en la iglesia se ha metido algo que se empieza a creer que pedir la voluntad de Dios es una actitud de derrota. Yo conozco muchos cristianos que piensan eso, y he oído predicadores duros, o sea, de estas personas que llenan estadios, que hacen ver que pedir la voluntad del Señor es una actitud de derrota de un cristiano, que esa es la oración de un cristiano que no tiene fe, que no tiene la confianza suficiente para decretar algo, cuando es todo lo erróneo. Es todo lo contrario. Cuando uno declara y cuando uno pide la voluntad del Señor, tenlo por seguro que las mejores cosas van a venir. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros, y de las personas que nos conocen acá, nosotros tuvimos una situación con mi hija, que ella tuvo una enfermedad muy complicada. Los médicos ya decían que eso deja ahí quietos, no hay mucho que hacer ahí, va a quedar con esos. Era una artritis reumatoide juvenil, pero ya estaba en una cuestión como de generamiento, y ya los médicos habían dicho, ya es así. A nosotros muchas personas nos decían: no, mira, es que tú tienes que declarar, tú tienes que decir tales cosas, y nosotros lo hicimos. Por mucho rato estuvimos dando esas batallas espirituales, pero llegó un punto en el que nosotros dijimos: Señor, no es una oración de derrota, es una oración de confianza. Hágase tu voluntad. No se haga la que dijo el médico, la que dictaminó él, la que decretó él, no la que yo estoy queriendo. No, hágase la tuya. Y Él la hizo. Ahí
el Señor se movió y cumplió su voluntad. ¿Y cuál creen que fue su voluntad? Que fuese sana. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no es un papá alcahueta esperando a ver cuál es la pataleta del hijo para llegar a ver qué le está pidiendo. Dios es un ser perfecto que sabe qué es lo mejor para cada uno y sabe cuándo es lo mejor para cada uno. Imagínate si Dios nos contestara el sí a todo lo que nosotros pedimos. Imagínese un momento por eso. O sea, eso sería realmente un caos completo. Sería un caos. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Todopoderoso, de Jim Carrey. Hay una escena en la que él, bueno, pues la historia es de que él asume el papel de Dios y él se cansa de estar escuchando oración tras oración. Simplemente él se le contesta así a todos y punto. Eso es un caos. Lo mejor es caminar confiado en que la voluntad de Dios viene. Entonces aquí hay algo adicional a este concepto que está mirando y que nos está plasmando acá David en el Salmo 119. No solamente ahora tengo una lámpara que está alumbrando mis pies, no solamente tengo una lumbrera que está apuntando al norte de donde voy, sino también hay algo que es la supremacía y la voluntad de Dios que está en ese espacio y que por lo tanto yo puedo irme tranquilo para allá. En la voluntad de Dios y en la supremacía de Dios nada se escapa. Y aunque muchas veces uno no entiende el por qué suceden las cosas, Dios sí sabe por qué las permite. Y Dios sabe cómo sacarlo a uno de todas esas situaciones. ¿Cuántas veces nosotros ha habido guerras que nosotros nos hemos tenido que enfrentar nosotros? La hemos enfrentado con muchas ganas. Le hemos puesto alma, vida y corazón a eso. Y no se dan. Y cuando uno menos espera, ¡pum!, aparece la bendición. Cuando uno cree esto ya se perdió, ya aquí ya no hubo nada, aquí ya, o sea, esto ya fue el tiempo perdido, ¡pam!, aparece la solución. Aparece el Señor con una solución, aparece el Señor con una bendición, o el Señor te pone a alguien que te da la solución. ¿Por qué? Porque el Señor es el que coge y cuadra las cosas y Él sabe en qué momento. Nosotros tenemos que estar preparados para la guerra, pero el que pelea por nosotros es Dios. Y dice, pero no tiene mucha lógica, Señor. O sea, ¿cómo así? O sea, me pongo toda la armadura, me pongo todo este rollo encima y a la fin, pero ¿para qué si el que va a pelear es usted? ¿Sí se han dado cuenta de eso? La palabra nos habla de la armadura. Y bueno, si me habla la armadura es porque yo voy a salir allá a pelear. Y cuando va a salir el momento de pelear, dice el Señor, yo soy el que peleó por ti. Y entonces, ¿para qué me hace ponerme en toda esta vaina? ¿Sí han visto, se han tenido ese detalle? Es porque el Señor se mueve conforme a lo que uno esté preparado. Él pelea la batalla conforme a la fe que nosotros tengamos. No es que nuestra fe lo active. Él no es un robot que necesita que se active con nuestra fe o algo así, no. Es que Él lo hace conforme a lo que nosotros estemos preparados, conforme a lo que nosotros estemos listos y conforme a lo que nosotros estemos disponibles para Él. Ahí Él hace la batalla. Por eso es que muchas veces uno ve unas cosas tan grandes, tan maravillosas en unos personajes de la palabra y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, mire todo lo que el Señor ha hecho por esa persona. Y a mí me ha tocado problemas más complicados y no se me aparece el Señor ahí a ayudarme. O sea, ¿por qué? Porque estas personas se prepararon para esa batalla, sabiendo que el Señor la iba a pelear, pero se prepararon. Nosotros como personas, hay situaciones que es simplemente imposible para nosotros solucionar. Es literalmente imposible. Temas como la enfermedad, como la muerte y todo, es imposible para nosotros como seres humanos darle solución a eso. Mas sin embargo yo sí debo estar listo para afrontar esa dificultad. Pero el que la va a pelear es Dios. Si yo asumo que yo soy el de la fuerza, si yo asumo que yo soy el que tengo el control, si yo asumo que yo soy el que derroto, que yo soy el que tal cosa, olvídate, ahí pierdes. Ahí pierdes. Lo que el humanismo muchas veces nos vende
en la sociedad es que nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que tenemos el dominio, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos... Pero la palabra nos enseña que es otra cosa, que todo eso lo tienes Dios. Que uno debe estar al servicio de Él y Él hace las cosas por nosotros. Dios rompe todos sus paradigmas. Muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos el control de todo y eso no es así. La idea es, hermanos, caminar, pero con la confianza puesta en que el Señor va a mostrarnos conforme a los pasos qué es lo que hay que hacer. Cuando ustedes hacen un devocional, y estoy seguro que ha pasado a más de uno, cogen la palabra, se ponen a estudiar en la mañana y muchas veces un pasaje que el Señor te revela en la palabra en la mañana es el pasaje, es el versículo que te va a servir en el día. Y a veces cuando uno lo lee, uno no lo entiende, uno no sabe por qué Dios me está mostrando esto. Y cuando uno está caminando durante el día en las cosas que tiene que hacer, ahí se da cuenta, ahí estaba. Es la porción diaria. El aceite no es eterno. La lámpara no tiene ese aceite para siempre. La lámpara hay que estarla recargando, Si no se recarga el aceite, si no se recarga esa lámpara, olvídate, eso se va a apagar. Y uno, pero es que yo me acuerdo, allá 30 metros allá tenía luz. Sí, felicidades, te sirvieron para los 30 metros de atrás, pero para los de adelante no te va a servir. Por eso se tiene que estar alimentando todo el tiempo. Y esto es parte del caminar de un cristiano. A mí me encantaría mostrarte solo cosas bonitas. A mí me fascinaría mostrarte todo un panorama hermoso, que todos son furores, que todos son lindos, que todo es una belleza, al estilo de revista de Testigos de Jehová, que salimos ahí abrazados con el león y no sé qué. Pero no, la verdad es otra cosa muy distinta. La verdad es muy diferente. Pero tenemos una ventaja, que tenemos el que pelea por nosotros, que Él está preparado, Él está listo y Él puede contra todo. En Juan 1:5 que hemos leído al principio dice que las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Siempre la luz va a ser más fuerte. La palabra no dice que las tinieblas no existen, eso es una sola ilusión. No existen, pero la luz es más fuerte. Pero es la luz de la palabra y es la luz de Dios, no la luz nuestra. La luz del ser humano no es suficiente. Mucha gente dice, es que los cristianos están en contra del total humanismo y Dios no quiere que haya humanismo. Mire, Dios permitió humanismo durante muchos siglos. El ser humano hasta ahora está pataleando con sus vainas de humanismo. Dios lo permitió hace mucho tiempo, porque el humanismo habla de la capacidad máxima de cada ser humano. Dios le dio la capacidad máxima a mucha gente en el Antiguo Testamento. Yo no sé si se han dado cuenta que todo lo que la palabra se refiere como el más sabio, el más inteligente, el más fuerte, el más audaz, el más justo, el hombre más de cada cosa, todo eso estaba en el Antiguo Testamento y todavía ha sido proporcionado por Dios. La fuerza de Sansón era un don de Dios. La sabiduría de Salomón venía de Dios. O sea, todas esas cosas venían del Señor. ¿Pero para qué? Para darnos cuenta que el ser humano, por más que sea el más habilidoso en el área que sea, nunca va a ser suficiente si no tiene a Cristo en el corazón. No importa si es el más fuerte, el más sabio, el más inteligente, el más audaz, el más justo, el más elocuente, nunca va a ser suficiente. Por eso dice la palabra que alejados de Él, nada podremos hacer. Eso es lo que se refiere a la palabra. Una vez me encontré con un debate que había cogieron una vez en una ocasión en una universidad, en un foro, citaron a unas personas muy estudiadas y todo eso, ateos, haciendo un debate, y cogieron a un cristiano inexperto totalmente y lo subieron allá para darle todo el látigo posible.
Ahí sí no, o sea, no llamaron a alguien estudiado en el tema y no cogieron a alguien del monte y venga para acá. Y uno de esos versículos fue eso, o sea, alejados de Cristo, alejados del Señor, nada podrá hacer. Yo, bueno, ¿usted cómo me sostiene esa palabra cuando muchos de los inventos y cosas que se han logrado en la humanidad fueron creadas por ateos? Ese era el cuestionamiento que le hacían. O sea, ¿cómo me sostienes que alejado de Cristo no se puede? Si mira los logros que ha logrado, que ha tenido el ser humano. Y ni siquiera nos vamos a las grandes proezas de toda la historia, nos vamos tan solamente a los logros personales de cada persona. ¿Cuántos ateos no lograron culminar su universidad? ¿Cuántos ateos no lograron formar empresa? ¿Cuántos ateos no? ¿Cómo me sostienes eso? Y este muchacho, digo que ahí es cuando el Señor coge y da una luz, porque pobre lo cogieron fue para darle palo. Y Él les hace entender eso. Les hace entender que no es que no se trata de logros, se trata de que es que cualquier tipo de hazaña que logre el ser humano es solamente algo pasajero, es algo de momento, no es algo eterno, es algo que pasa, no más. De hecho, llegará alguien más y lo superará. El que se inventó el teléfono, listo, su gran hazaña, su gran paso en la historia. Dígame que el que creó el teléfono inteligente, como 80 años después o 100 años después, no lo superó. ¿Cierto o no es cierto? Cada hazaña del ser humano siempre va a ser superable, porque las hazañas del ser humano son limitadas. Mas, sin embargo, las hazañas de nuestro Señor no tienen ningún límite, porque ¿quién ha hecho lo que Él podido hacer? Y ni siquiera me refiero a la creación, cuando cogió Dios a Job y empezó, bueno, y tú que sabes tanto, entonces dime dónde estabas cuando yo cogí y separé los mares, dónde estabas cuando coloqué las lumbreras en el cielo, dónde estabas cuando... No me refiero ni siquiera a eso, me refiero a lo más reciente, me refiero a nuestra obra de salvación. ¿Qué persona ha logrado hacer eso? Eso solamente lo podía hacer Jesús. Solamente lo podía hacer el mismo Dios. Nadie más podía hacer eso. Pero Dios le hizo ahí un trato con el hombre y dijo, bueno, te voy a dar todos los dones que tú pidas. Y se los dio por muchos siglos y el hombre se dio cuenta, imposible. Fue hasta que llegó Dios y lo hizo. Y no solamente lo hizo siendo Dios, porque uno dice, no, pues qué trampa tan buena, o sea, era Dios. No, lo hizo Dios, pero hecho ser humano, quitándose y despojándose de todas las cosas, despojándose de todo, porque Dios actuando como Dios en toda su naturaleza, así como así, pues eso hubiese sido una trampa total. Lo dice, no, pues cómo Jesús pudo hacer tales cosas. No, es que Él era Dios y punto, y así. No, si usted lee la palabra, Él cogió y se despojó absolutamente de todo. Se hizo hombre, y en la condición de hombre, para mostrarnos que estamos a la par, estamos en las mismas, logró hacer todo lo que logró hacer. Y eso no lo puede hacer ningún hombre, y las enseñanzas que dio el Señor no las puede dar ninguna otra persona. Tú puedes encontrar en todo el mundo un montón de literatura que tiene el calificativo como libros sagrados, textos sagrados, y ahí pueden meter al Popol Vuh, pueden meter los escritos del Ramalaya, pueden meter un montón, pueden meterle el libro del Mormón, pueden meterle un montón de cosas ahí. Y sí, ante la sociedad eso se les denominan también libros sagrados. Pero lo que lo que encuentras acá no lo puedes encontrar en ningún otro libro, porque esto, aparte de información, es vida y es poder. Y ahí está, disponible para cualquier persona en el mundo, en este momento para ti. Pero acordémonos que hay 2.000 millones de personas allá afuera que todavía no lo tienen. Y no se trata de decir, uy, no, mira toda cantidad de pecadores que no sé qué, no, como si uno no cometiera pecados. No, se trata de decir, hay 2.000 millones de personas allá afuera sin eso todavía. Venga, yo les llevo, venga, yo les doy. Ellos necesitan una porción de la palabra. Pero no solamente así, Tommy, eso lo compartía con
con el grupo de líderes hace 8 días. No solamente es decir, ay, mire, tome y léase este pedazo y sale. Es con el ejemplo, es con el buen testimonio, así como lo hizo Felipe con el etíope, con el buen testimonio que fue, lo condujo y le dio claridad. Porque palabras por decirlas cualquiera las dice. Usted nomás entra a Facebook y cuánta gente no escribe un montón de cosas y versículos y les ponen florecitas y es todo bonito, pero ¿quién lo vive? El punto es vivirlo. Y el Señor siempre va a tener un respaldo. Antes de iniciar, Daniel estaba leyendo el Salmo 23. Y en el Salmo 23 dice que Él coloca un banquete. El Señor hace eso. Ahora pues comprendamos un poquito el contexto de la historia. No es que el Señor coja acá una mesa, le pone un mantel y le sirve acá platos tipo buffet o algo. No, pues eso no pasaba en esa época. Ahí lo que se está refiriendo es la situación de que cuando dice que Él coloca frente a sus enemigos, es que Él pone a la persona que tiene la confianza en el Señor, a la persona que ha tomado al Señor como su pastor, y lo pone en una posición donde el enemigo ya no tiene alcance sobre él. Miren, nosotros somos, y el cristiano en general y cualquiera en toda la historia siempre ha sido atacado, pero siempre llega un punto en el que tarde o temprano alguien reconocerá que y se dará cuenta, pelear contra este es inútil. De hecho es mejor ni me meto con este. A los apóstoles, ustedes conocen la historia de los apóstoles. ¿Cuántas veces a los apóstoles no se le fueron encima y le dieron una persecución tenaz? Pero había unos momentos en los que incluso quienes estaban contrarios a ellos tenían que reconocer que era inútil pelear contra ellos, o era mejor no meterse contra ellos. Pasó así con Gamaliel, si no estoy mal, con Pedro y Juan. Cuando Gamaliel dijo, no, dejémoslos a ellos, déjenlos, no vaya a ser que me esté enfrentando contra el mismo Dios. Y así va a pasar muchas cosas en tu vida. Muchas veces hay mucha gente que se va a levantar en tu contra, te va a acusar, te va a criticar, te va a juzgar, te va a hacer un montón de cosas. Pero muchas veces esas personas tarde o temprano van a decir, esto es inútil. Aquí ya me estoy enfrentando es contra el mismo Dios, dejémoslo quieto. Y no es para uno jactarse, ay no, a ver quién se atreve a meterse conmigo y verá cómo Dios le va dando. No. A nosotros nos pasó eso, y eso muchas veces sube el ego. A mí me pasó varias veces eso con mi esposa, que tuvimos una serie de personas que nos hicieron una guerra, pero horrible, pero realmente horrible, nos hicieron una guerra. Y con el paso del tiempo nos pusimos a mirar a las personas y se empezaron a desencadenar en sus vidas unas situaciones complicadísimas. ¿Y qué pasa con el corazón del ser humano? El ego se eleva. Ya, esto le pasa por meterse contra un hijo de Dios. Mira, eso es lo que le pasa. No se trata de eso. Ahí Dios nos cogió y nos bajó pues de la nube donde nos estábamos montando. No, papito, no se trata de eso. Se trata de que Él obra en justicia. Y que la posición de uno no es, ay, mire, eso le pasa por meterse conmigo. Sino, venga más bien acá, te voy a contar, te voy a explicar algo. Te voy a mostrar quién es el que me está respaldando. No para que me tenga miedo, sino para que entienda que también te puede respaldar a ti. Y ahí cambia las cosas. Imagínese si Pedro allá en la cárcel se hubiese puesto con el guardia cuando se iba a suicidar, porque creyeron que él ya se había escapado de la cárcel. ¿Se acuerdan? Y llegar Pedro, no, sí, hágale, mátese, se va para el infierno. Eso le pasa por meterse contra un hijo de Dios. Ahí tiene, se lo buscó y se lo ganó. No, que digo, no, espérate un momento, o sea, no vayas a hacer eso. Y empezó a hablarle la palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos caemos como cristianos, muchas veces en el juicio hacia los demás, y empezamos a señalar? El Señor ha trabajado eso, y conmigo lo ha trabajado bastante, porque era de los puntos más débiles por parte mía, estar juzgando, señalando, y todavía me sigue el Señor trabajando en ese punto. Pero me lo enseña todos los días con la porción que me va dando, y es la lámpara y es la luz que me va firmando mis pasos.
las veces que ya me he creído autosuficiente por tener algún conocimiento, por haber estudiado la palabra, por haber tenido tales cosas o algo, esas veces que he asumido esas situaciones, tome su totazo, porque ha sido las veces que he salido a la oscuridad a andar sin la lámpara. No, es que yo ya me las sé todas. Tome, ahí se va a pegar. Tome para que lleve. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que fue ayer. Las bendiciones son diarias, pero la instrucción también es diaria. Entonces, mis hermanos, la idea y lo que el Señor nos quiere plasmar hoy, en resumen, no nos conformemos con lo que ya fue antes. Gloria a Dios por los logros pasados, por las bendiciones pasadas, gracias a Dios, y daremos testimonio de eso. Pero necesitamos la luz del Señor hoy a nuestros pies, y mañana necesitaremos la porción, y todos los días tengo que caminar en esa porción y en esa luz. De lo contrario, estamos perdidos. Y nunca quitando la mirada de allá, porque aunque todas estas cosas se nos vengan encima, hay unas cosas buenas, pero hay otras cosas malas. Tenemos que entender que la finalidad de todo es la vida eterna, y hacia allá es donde debe apuntar mi vida. Esta existencia tiene que apuntar a la vida eterna, porque esta existencia es pasajera. Esta existencia es solamente de momento, no va a durar mucho tiempo, que son 80, 100, 120 años frente a una eternidad, no es nada. Pero muchas veces le damos más y más importancia a la de ahorita. No, tengamos en cuenta que todo eso solamente es un tránsito hacia allá, y que el Señor nos va a respaldar, que el Señor va a colocar bandeja frente a nosotros, un banquete, que el Señor nos va a proteger, que el Señor está colocándonos la lumbrera y que está colocando la palabra, y que lo único que tengo que hacer es caso, despojarme de mí mismo y dejar que Él crezca y que Él obre. Si estás pasando por algún momento complicado, si estás pasando por un momento en el que sientes que la vida que haber seguido a Cristo fue un error, no voy a decir quién levante la mano, porque estoy seguro que nadie le va a levantar, pero más de una persona sé que se ha sentido así, porque yo muchas veces me sentí así, en el que pensé, la embarré, no debí haberme metido en esto. Mira, todos esos sentimientos y todas esas cosas hay que botarlas al pasado. Todas esas desilusiones, todos esos enfrentamientos que no salieron como pensaban, hay que dejarlos atrás. Si tú eres un cristiano que estás pasando por un momento de decepción, ve a la palabra y date cuenta que lo mejor siempre está por venir, y que cualquier cosa que te haya pasado, el Señor te la va a mejorar, y que cualquier cosa que la vida te haya quitado, el Señor te la va a dar por el doble, y que cualquier dificultad que el Señor haya permitido es porque te quiere mostrar una gloria todavía muchísimo más grande. No creas que porque tú tienes un problema eres el único cristiano que está afrontando eso. Cosas mejores van a venir, y si el Señor no te quiere solucionar algo en este momento, es porque viene una gloria superior. Si el Señor no le quitó la espinita que tenía Pablo, no era porque Pablo no tuviese fe, no era porque Pablo estuviese caminando en pecado por allá, quién sabe con qué cosas, haciendo cosas a escondidas a los demás o algo así. No, era porque el Señor le tenía algo preparado, incluso mucho más grande de lo que estaba pidiendo. Pidamos al Señor que Él está ahí en todo ese tránsito, en todo ese camino, que el Señor sea parte de mi camino, y que mi camino sea el camino de Cristo, no el que yo me invento, no, el que Él dijo, el que Él estableció. Que si me salí un momentico, Señor, perdóneme, y vuelvo otra vez. Y si me tropecé y me caí, pues vuelvo y me levanto, ¿qué más da? Pero así es la vida, y esa es la vida del cristiano. No caminar en derrota,
caminar seguro de que Él tiene lo mejor siempre y de que cosas maravillosas han de llegar. Si tienes eso en tu corazón, ese pesar, ese dolor, ese remordimiento, esa pregunta que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? ¿Por qué le está pasando tal cosa? Porque es que es injusto, Señor, tal cosa. Mira, confía en el Señor. Bástate su gloria y Él dará solución. No hay nada, no hay absolutamente nada imposible para el Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, Señor, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor, pero te damos gracias, Señor, más que todo porque sabemos, Padre amado, que tú estás a nuestro lado, Señor. Sabemos que tú peleas las batallas por nosotros, Señor. Sabemos que tú conoces nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú tienes ese control, Padre amado, Padre querido, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien pelea nuestras batallas, porque eres tú quien nos va a llevar de victoria en victoria, Señor. Gracias, Padre amado, porque a pesar de mis errores todavía me sigues amando, Señor. Gracias porque aún mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor, y si no ha sido escrito, Señor, te ruego que lo escribas y que de ahí nunca sea borrado, Padre amado. Mi confianza está puesta en ti, Señor, y si mi fe no es suficiente, Señor, increméntemela, Padre amado, porque quiero cada día caminar ahí, Señor, dar esos pasos que estén alumbrados con tu palabra, Señor, y no perderme de ese norte, Señor, el punto en que tú me has fijado, Padre amado, que es estar contigo en la eternidad. Gracias, Señor, por el lugar donde estoy, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por esos pastores, Señor. Gracias por la doctrina que se predica aquí, Señor. Gracias porque estoy en un lugar sano, Señor. Que aquí no estoy por error, por casualidad, por nada de eso, Señor, sino que todo forma parte de un propósito del Señor. Del propósito que tú tienes para mi vida y para la vida de mi familia, Señor. Que nada ha sido en vano, Señor. Y que nada me podrá separar de tu amor, Señor. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo de arriba, lo de abajo. Absolutamente nada, Señor, me va a separar de ti, Señor. Te consagro mi vida, Padre amado, a pesar de mis errores, mis fallas, Señor, ahí te la entrego, Señor. Tómala, Señor, y fórmame de acuerdo a ti, Señor. Que no se vea en mí el pecado solamente, Señor, sino que se vea en mí también tu luz, tu gracia, Señor, y tu favor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.